La canción Decisiones del cantante Rubén Blades es un relato vívido de las consecuencias que pueden surgir de las elecciones que hacemos en la vida cotidiana. A través de una serie de historias interconectadas, el autor de esa canción pinta un cuadro de la vida urbana y los dilemas morales a los que se enfrentan sus personajes. La canción comienza con la historia de una joven que está distraída en clase, el cual él mismo ha llamado la ex señorita, preocupada por un embarazo no planificado y las implicaciones que esto tendrá en su vida y en la de su novio. La narrativa se mueve luego hacia el novio, quien está igualmente angustiado esperando que la regla venga, para evitar tener que tomar una decisión difícil. La segunda historia trata sobre un hombre casado que decide tener una aventura con una vecina también casada. Esta decisión desencadena una serie de eventos que culminan en un enfrentamiento violento, ilustrando cómo una mala decisión puede escalar rápidamente y afectar a muchos personajes o a muchas personas. En esta segunda historia se llevó su batazo. Pero finalmente, Blades nos cuenta sobre un borracho que insiste en que puede conducir sin problemas, una decisión que termina en una tragedia. La canción utiliza un tono irónico y a veces humorístico para abordar temas serios, subrayando la ironía de que aunque las decisiones son personales, sus consecuencias a menudo son compartidas. En nuestro texto de hoy, vemos algo muy pero muy similar, una serie de decisiones que desencadenan en consecuencias. Vemos cómo un rey, cómo un pueblo, cómo un gobernador, cómo un ciudadano comprado y unas tropas toman diversas decisiones, pero que al final no pueden controlar sus consecuencias. Por eso he llamado este sermón Decisiones. Porque en la vida, cada uno de ellos que estamos, o cada uno de los que estamos aquí en este lugar, lo que más hacemos en el día a día es tomar decisiones. El hecho de que tú estés aquí fue una decisión. Pero para que llegaras a la decisión de estar aquí, se desencadenó una serie de decisiones que tal vez implicaría desde el día de ayer. Tú decidiste ponerte la ropa que tenías, tú decidiste vestirte como estás, tú decidiste hacer ciertas cosas, tú decidiste venir desayunado o en ayunas. Tú lo decidiste. Así que lo que más hacemos en el día a día, aunque ustedes no lo crean, es tomar decisiones. Entonces, entre mayor número se repita el evento, mayor es el riesgo. Hoy estás sentado en este lugar gracias a la providencia divina que obra todas las cosas, pero también en dicha providencia hay una serie de decisiones que tú tomaste de manera responsable o irresponsable para estar sentado en la condición en la que estás sentado hoy aquí. No, es que yo voy al culto mañana, pero me quedé viendo televisión hasta las 2 de la mañana. Eso es irresponsable. Porque en vez de dormir cuando tenías que dormir, ahora vienes a dormir donde no te tenías que venir a dormir. Y eso no es culpa mía. Eso es culpa tuya. Porque el hecho de que estés sentado en este lugar no quiere decir que tengas la mejor disposición para estarlo por causa de decisiones que has tomado en los momentos previos de estar aquí. Así que eso es lo que vemos en nuestro pasaje de hoy. Y es mi objetivo poderles mostrar a través de dicho pasaje mi tesis. Las decisiones que se conforman a la voluntad de Dios nos santifican incluso cuando nos duele obedecer. Las decisiones que se conforman a la voluntad de Dios nos santifican incluso cuando nos duele obedecer. Dichas decisiones deben estar fundamentadas en lo que Dios nos dice y no en una serie de emociones o razonamientos de hombres, porque ciertamente esto es lo que trae terribles consecuencias a nuestras vidas y posiblemente a las vidas de otros. Así que estamos frente a un texto que en su contexto nos ha enseñado las últimas sentencias de juicio que Dios ha dado, ¿verdad? Condenación a algunos y absolución a otros, fue el sermón del domingo pasado.
Y es el contexto de este pasaje porque ahora el rey victorioso de la guerra, que se llama Nabucodonosor, y que ha sido el instrumento de Dios como causa secundaria para ejecutar sus juicios justos, toma decisiones sobre los absueltos y cómo estos absueltos también a su vez responden a la decisión de este rey. Noten lo que sigue diciendo el texto en el primer encabezado, o lo que dice el texto más bien en el primer encabezado, que son las decisiones del rey y del pueblo. Capítulo 40, versículos 7 al 11. Y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres, mujeres y niños y los más pobres de la tierra que no habían sido deportados a Babilonia. La decisión que toma Nabucodonosor, ¿verdad?, sobre este remanente del pueblo que quedó en Jerusalén. Recuerden que quedó un pueblo remanente que Gedalías dejó, a los más pobres. Que dejó Sedequías, Nabuzaradán, el capitán de la guardia. Ya me acordé del nombre. Soy difícil para guardarme esos nombres difíciles, pero estoy trabajando en mi memoria. Hermano, cuando uno llega a los 40, tiene que empezar a trabajar la memoria. De verdad. Entonces, la decisión que toma Nabucodonosor sobre ese mismo remanente que quedó en Jerusalén es colocar a Gedalías como gobernador sobre los hombres, mujeres, niños y los más pobres de la tierra que no fueron deportados a Babilonia. Eso es una decisión de Nabucodonosor, ¿verdad? Misericordiosamente, Nabucodonosor no optó por dejar a un gobernador babilónico, sino a Gedalías, quien era de la casa. Él puso de gobernador a alguien que era judío, él no puso a alguien que era de Babilonia. Y si bien su gobierno estaba sesgado y maniatado por Babilonia, el de Gedalías, era un hombre de la casa y que era de mucha confianza para el pueblo. Así que esta decisión del rey trajo consecuencias para el pueblo y seguro para él mismo, por lo que sigue diciendo el texto. Noten lo que dice el versículo 8 en adelante. Fueron pues a Gedalías en Mizpa, junto con Ismael, hijo de Netanías, y Johanán y Jonatán, hijos de Carea, y Seraías, hijo de Tanhumet, y los hijos de Efaí el netofatita, y Jesanías, hijo de un maacateo, ellos y sus hombres. Solamente leer hasta ahí cansa ese poco nombre, ¿verdad? Yo me deleito esto en los grupos eco, cuando todos están leyendo. Entonces Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres: no teman servir a los caldeos, quédense en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Así que por mi parte yo me quedaré en Mizpa para estar en lugar de ustedes delante de los caldeos que vengan a nosotros. Pero en cuanto a ustedes, recojan vino y frutos de verano y aceite y guárdenlos en sus vasijas y habiten en las ciudades que han tomado. Entonces el contexto: Nabucodonosor tomó una decisión. Gedalías, vas a gobernar. Y miren lo que trae como consecuencia esto. Los primeros que reaccionaron al nuevo gobernador impuesto por Nabucodonosor fue una serie de hombres del pueblo que tenían una importancia reconocida dentro del mismo. Eran hombres que se opusieron a Babilonia, pero con el nuevo gobernante, por lo menos la mayoría hasta aquí estaban tranquilos. Y más cuanto la primera decisión que toma Gedalías como gobernador, como todo líder, es protegerlos del mismo Babilonia. Como todo líder, él puso el pecho por su pueblo, por ese remanente. Se estaba comprometiendo a estar intermediando entre su pueblo y Babilonia para que estos no padecieran. Como dicen popularmente, estaba poniendo el pecho por los suyos. Así que el primer juramento del nuevo gobernador tenía que ver con que se quedaran en el pueblo, que sirvieran al rey y les iría bien. Pero que de todos modos, por si acaso, él estaría en Mizpa, ¿verdad? Por si el rey quisiera hacer algo con el pueblo, él va a salir a defenderlo. Yo voy a estar allí defendiéndolos a ustedes. Pero también esta decisión de Nabucodonosor
tuvo un impacto a los que estaban por fuera por haber escapado de la persecución. Noten lo que dice el versículo 11 en adelante. También todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom, y los que estaban en todos los demás países, oyeron que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y que había puesto para gobernar sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Entonces todos los judíos, regresaron de todos los lugares donde habían sido dispersados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y frutos de verano en gran abundancia. Noten cómo una sola decisión ha cambiado vidas. ¿Sí lo notaron? ¿Cuál fue la decisión? Nabucodonosor, Gedalías, vas a ser el gobernador. Y a partir de ahí, pareciera que todo estuviera volviendo a la normalidad. ¡Wow! Todo está volviendo. ¡Hey! Escuchamos, Nabucodonosor puso a Gedalías, vámonos para allá otra vez, vámonos para el pueblo, vamos y regresamos. Había judíos dispersados en Moab, en Amón, en Edom, tierras paganísimas y los demás países. No se nos dice cuánto, pero dice que todos regresaron al enterarse que Nabucodonosor había colocado a un coterráneo de ellos como gobernador. Y llegaron a Mizpa todos estos hombres y mujeres dispersados y recogieron en ese lugar vino y frutos de verano en gran abundancia. Así que, hermanos, hasta aquí, al parecer, la decisión de Nabucodonosor tuvo buenas consecuencias, ¿verdad?, en favor del pueblo judío que había salido huyendo para otros países a causa de la violencia que estaban viviendo por causa de Nabucodonosor. ¿Sí lo notan? La gente huyó. Cuando Jeremías en el capítulo 1 está diciendo y está profetizándole de uno al pueblo diciendo que de el norte vendrá una olla caliente, y el norte era Babilonia. Todos empezaron a huir, otros se quedaron orgullosos y todo lo demás, pero al final estamos parados en la historia donde había muchos que habían escapado por causa de la violencia de Nabucodonosor, pero por causa de la toma de decisiones de Nabucodonosor, trajo mucha gente de otros países o mucha gente del pueblo que estaban ahora radicados en otros países. El gobierno de Gedalías había reunido el remanente del pueblo judío. Solamente con que el mundo se enteró que Gedalías era el nuevo gobernador, todos volvieron. Vamos a volver a confiar. ¿Nabucodonosor será que se volvió bueno? No, vamos a confiar. Gedalías está diciendo, yo voy a poner ahí el pecho por ustedes. Esto llamaba a Gedalías, hermanos, solamente hasta aquí, a tener cuidado con sus propias decisiones. Ya que tenía una gran responsabilidad, y es lo que nos hace ver el texto, ¿verdad? El siguiente texto. Ahora la responsabilidad estaba sobre Gedalías. Ya Nabucodonosor tomó la decisión que trajo esas consecuencias, pero ahora Gedalías tiene una tremenda responsabilidad delante del pueblo, y lo que decidiera Gedalías iba a traer consecuencias sobre el pueblo. Y noten lo que dice ahora las decisiones del gobernador. Segundo punto. Versículo 13. Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron, ¿sabes que Baalís, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarte la vida? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, le dijo en secreto a Gedalías en Mizpa, déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. ¿Por qué te ha de quitar la vida y se dispersen así todos los judíos que se han reunido alrededor de ti y perezca el remanente de Judá? Pero noten lo que dice Gedalías. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas eso, porque es mentira lo que dices de Ismael. En medio de toda la situación y de tantos nombres que se mencionaron en la posesión de Gedalías como gobernador, hay uno que es una amenaza, el cual fue detectado por la experiencia y pericia de uno de los líderes de este remanente del pueblo, que se llama Johanán. Dice el texto que es hijo de Carea.
Pero junto a él vinieron a Gedalías los jefes de las tropas que quedaron en el campo del pueblo de Judá. Y la noticia que trae el gobernador es que el rey de los amonitas, enemigo acérrimo de todo lo que tenía que ver con Israel, ha enviado a Ismael, quien es hijo de Netanías, para quitarle la vida. Lo curioso de esto es que Ismael es un hombre judío. Es decir, era el caballo de Troya del rey amonita. Era un traidor. Era el caballo de Troya. No sabemos si Gedalías era noble o muy inocente, pero el libro nos dice que Gedalías no les creyó a estos hombres que Ismael lo asesinaría. Sin embargo, Johanán, preocupado por el futuro de su pueblo, sigue insistiéndole, pero ahora de manera privada. Va a Mizpa y de manera privada, en secreto, vuelve y le dice lo mismo. Le estaba pidiendo la autorización a su gobernador para que él pudiera ir a asesinar a Ismael antes que éste asesinara a su gobernador. Él sabiamente pone a Gedalías en posición de no poder echarse para atrás y cuestiona el proceder de Ismael, del por qué este hombre tendría que matarlo cuando al gobernar ha juntado al pueblo judío otra vez, y que al morir el riesgo era que este pueblo judío remanente pereciera también con él. No era una locura lo que Johanán estaba diciéndole a su gobernador. Era simple, era sencillo. Cuando a ti te impusieron como gobernador, mira todos los que vinieron. Tú tienes la responsabilidad delante de ellos. Si tú mueres, es posible que el pueblo muera contigo. Así que Gedalías no lo estaba manipulando, él estaba haciendo un informe de anticiparse a una situación que iba a provocar la muerte de Gedalías. Pero al igual que lo hizo en público, también mantuvo su respuesta en privado, por lo menos lo cual muestra la entereza de este gobernador. Pero tal vez su falta de sabiduría lo invadía y no debió tomar esa decisión tan a la ligera. Miren lo que dice: no hagas eso porque es mentira lo que dices de Ismael. O sea, no solo le dice que no, sino que le dice que es mentira. Gedalías, como gobernador y teniendo la responsabilidad del pueblo en sus hombros, no debió tomar esta decisión tan a la ligera. Teniendo una fe heredada de sus padres y de su abuelo, quienes estuvieron con reyes anteriores, y que seguro había algo de todo eso en él, que el pueblo podía reconocer, debió meditar más en la decisión, debió buscar consejo y hasta debió consultar a Dios a través de su profeta Jeremías, que seguro estaría dispuesto a contestarle. Y se van a dar cuenta de eso en los próximos capítulos. Pero el gobernador dijo: no, no hagas eso, y es mentira lo que estás diciendo de Ismael. El trasfondo de esto es que Dios había dictado juicio contra el pueblo y Gedalías debió tener esto en cuenta para tomar una decisión acertada. Pero al final terminó decidiendo que no, y que Johanás era mentiroso porque Ismael no haría tal cosa. Una decisión que desde lejos se ve noble, puede destruir a los demás. Gedalías tal vez no tomó esta decisión de manera egoísta, porque pareciera que al ser víctima de asesinato podría solo pensar en él y no en el pueblo, y no se llevaría un muerto encima, solo por algunos rumores de otros, pero al final su decisión noble terminó de destruir lo poco que había quedado a través de una masacre sistemática por parte del caballo de Troya llamado Ismael. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a la tercera decisión: decisiones del enemigo del pueblo. Decisiones de Nabucodonosor, decisiones de Gedalías, y ahora las decisiones de ese enemigo del pueblo. Noten lo que dice el capítulo 41 del 1 al 9. En el mes séptimo fue Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, y uno de los oficiales principales del rey, junto con 10 hombres, a donde estaba Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa. Y mientras comían juntos allí en Mizpa, se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él,
e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y mataron al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra. Ismael mató también a todos los judíos que estaban con él, es decir, con Gedalías en Mizpa, y a los hombres de guerra caldeos que se encontraban allí. Hay un dicho popular, ¿verdad?, que dice: soldado avisado. Hermanos, nuestras decisiones traerán consecuencias y muchas veces pueden ser nefastas. Pueden acabar con una persona, pero nuestras decisiones también pueden acabar con una nación. Gedalías no creía que Ismael le iba a hacer daño, y así fue. Porque este hombre, quien era servidor del rey amonita y traidor de su propia nación, ejecutó las órdenes para asesinar al gobernador puesto por Nabucodonosor para el remanente judío. Mas, sin embargo, no se quedó allí, porque lo que este hombre hizo fue una masacre a su propio pueblo. Sumado a Gedalías, también mató a todos los judíos que estaban con él en Mizpa, dice la Escritura, y a los hombres de guerra de Babilonia que seguro ayudaban a custodiar el pueblo. El caballo de Troya del rey amonita estaba dando los resultados esperados y estaba atando todo cabo suelto con el fin de llevar el plan que estaba ejecutando Ismael. Este hombre era de la corte real del pueblo que estaba acabando. Era un traidor traído a la mesa por Gedalías y que en su propio lugar de habitación fue asesinado. Pero ¿saben algo? Esa decisión que tomó Gedalías de no atender a Johanán, no solo murió él como él pensaba que podría morir, si en algún momento dice, bueno, pero el que voy a morir soy yo. No pensó en su pueblo, no pensó en aquellos que estaban alrededor de él en Mizpa, pero tampoco pensó en el resto del pueblo. Noten lo que dice esto, porque la masacre no acabó allí. Versículo 4. Y al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, 80 hombres vinieron de Siquén, de Silo y de Samaria, con las barbas rapadas, las vestiduras rasgadas y cubierto de incisiones y con ofrendas de cereal e incienso en sus manos, para llevarlos a la casa del Señor. Noten esto. Entonces Ismael, hijo de Netanías, salió a su encuentro desde Mizpa. Y miren lo que dice, iba llorando. Y cuando los encontró les dijo, vengan a Gedalías, hijo de Ahicam. Cuando entraron en la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y los hombres que con él estaban, los degollaron y los echaron en la cisterna. Una masacre sistemática, un hombre sin sangre. Es tremendo leer estas líneas sin evidenciar la frialdad de este asesino que es Ismael. 80 hombres que venían de diferentes lugares, pero que todos tenían que ver con las tribus de Israel, que ya estaban asoladas y perdidas por causa de la incursión de Asiria, pero que aún así venían a rendir culto a la casa del Señor, al templo. Podemos volver, vamos a rendir culto, está Gedalías, no hay ningún problema. Ellos no sabían que Gedalías estaba muerto en estos momentos. Ellos fueron a la casa del Señor, ellos tomaron buenas decisiones, iban a la casa del Señor a ofrecer sacrificio, a ofrecer cereales, a ofrecer ofrenda. Y iban en una posición, por los detalles que dice el autor, una posición como de arrepentimiento, iban con sus vestiduras rasgadas. Podían volver al templo. Seguro ya estaban enterados de las ruinas de Judá y su templo, porque como lo describe el libro, pareciera que venían con tristeza, que es lo que representaba por las barbas rapadas, las vestiduras rasgadas y con ofrenda en sus manos para presentarlas en el templo. Si aún quedaba algo de él después de la invasión. Así que las motivaciones, las decisiones que estos 80 hombres estaban tomando, era una motivación de amar a Dios, trayendo ofrendas al templo para el pueblo.
no es más sino un símbolo del dolor, porque el pueblo estaba quebrantado, el pueblo estaba destruido, y estos 80 hombres venían de sus lugares que ya habían pasado por lo mismo en manos de Asiria, pero que consideraban el templo del Señor. Así que estos hombres no tenían ni idea de lo que estaban a punto de enfrentar, y sumado a eso, alguien que es de la familia real, es que estos hombres no estaban creyéndole a alguien que no conocían, era de la familia real. Lo recibe con llanto en los ojos o con lágrimas de cocodrilo para sumergirlos en el engaño y terminar degollándolos uno a uno. Sin embargo, de los 80 asesinaron a 70, porque sigue diciendo el texto, pero 10 hombres que se encontraban entre ellos dijeron a Ismael: no nos mates, pues tenemos escondidos en el campo depósitos de trigo, cebada, aceite y miel. Y él se contuvo y no los mató como a sus compañeros. Y la cisterna donde Ismael había echado todos los cadáveres de los hombres que él había matado por causa de Gedalías, era la que el rey Asa había hecho por causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después Ismael tomó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que había quedado en Mizpa, a los cuales Nabuzaradán, capitán de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahicam. Los tomó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y fue a pasarse a los amonitas. Estos 10 hombres decidieron darlo todo para no morir. Estás a punto de morir, ¿qué puedes hacer tú? Decide entregarlo todo. Hermano, nosotros vemos en los diarios normalmente que hay asesinos en atraco por la resistencia que colocan. Normalmente la mayoría de asesinatos en atraco terminan es porque ponen resistencia. Y yo no voy a juzgar a aquel que pone resistencia, porque hay que estar allí para juzgar. Pero lo que sí es claro, hermano, es que prepárate, porque algún día te pueden atracar en Barranquilla. No, aquí no estamos en el Edén. Esto es Barranquilla. Y aquí te pueden, y eso es mentira, que si estás al sur te atracan, en el norte te atracan, en donde estés te atracan. Simplemente piensa, y esto no tiene nada de malo, tú puedes desgastar tus neuronas en esto, porque esto no es invertir ni dinero, ni mucho menos. Tú puedes pensar, ¿cómo voy a actuar el día que alguien me saque un revólver a atracarme? Hermano, las balas corren más rápido que tú, por muy ágil que tú seas. Aprendamos de estos hombres. Toma todo lo que tenemos, pero no me mates. No me mates. Toma todo lo que tenemos. Así que estos 10 hombres jugaron todas sus cartas por su vida y decidieron darlo todo con tal de no perder la vida. Y si bien no la perdieron, sí se iban secuestrados a donde los amonitas. Y así terminamos los atracados, pelados, pero vivos. ¿O no? Entonces no se sabía qué era mejor, morir o ser llevados a Amón. Las hijas del rey, los pobres de la tierra, los viñadores y agricultores que le fueron confiados a Gedalías, fueron todos llevados cautivos al país de los hijos de Amón, pues Ismael probablemente pretendía presentarlos como sus trofeos de su cruel victoria al rey de aquel país que lo había enviado. Esta triste historia es un aviso para que nunca nos sintamos seguros en este mundo, hermanos. Lo peor puede estar por venir cuando pensamos que lo peor ha pasado. Y el final de una aflicción que imaginamos ser el final de toda aflicción puede resultar ser el comienzo de otra, de una mayor. Así que no pensemos que nosotros estamos de este lado de la eternidad para obtener victoria. Nosotros eternamente nunca vamos a tener la victoria de este lado. Vamos a tener momentos gloriosos, pero momentos de aflicción que te van a llevar a desear esa gloria venidera en Cristo. Es que tu aflicción está diseñada para que desees no quedarte de este lado de la temporalidad, sino que desees estar más con Cristo, el cual cuando murió se llevó toda enfermedad, todo dolor, toda aflicción. Tú no vas a llorar ni siquiera en el cielo. Hoy lloramos hasta por un dolor de cabeza que es bien fastidioso. Pero antes de quejarte, Señor, quítame este dolor de cabeza, más bien dile, Señor,
Gracias porque cuando esté contigo en la eternidad ya no padeceré más de esto. Que tu dolor, que tu aflicción, que tu persecución te haga desear más la eternidad. Y que no haga lo contrario, y es quejarte más. Entre más te quejas, más te alejas de Dios. Que tu dolor, hermanos, hermanas, te haga mirar la eternidad con deseo. Estos prisioneros pensaron, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte y de la cautividad, y sin embargo unos murieron por la espada y otros fueron a la cautividad. Cuando nos creemos seguros y empezamos a tranquilizarnos, puede llegar la destrucción por el lado que menos esperamos, hermanos. Muchos barcos naufragan en el puerto. ¿Ustedes lo habían escuchado alguna vez? Yo cuando escuché esta frase a mí me impactó. Muchos barcos están naufragando en el puerto. Nadie los usa, están abandonados, están naufragando allí. Así que no te creas que tú estás seguro. Que nada va a pasar en tu matrimonio, que nada va a pasar en tus relaciones, que nada va a pasar en tu iglesia. Siempre va a pasar algo, prepárate desde ya. Y que tu decisión no sea me voy por eso, te abandono por eso, me voy de esta iglesia por eso. No, tu decisión debe ser hoy orar, porque ciertamente algo va a pasar. Pero ¿en qué confío yo? De que las puertas del Hades nunca prevalecerán sobre la iglesia. Porque es Cristo el dueño de su iglesia. Y mi Cristo es poderoso. Es poderosísimo. No hay nada que Cristo lo tome por sorpresa. Él está ahí. Él está ahí. Nos sorprende a nosotros, pero nuestro Señor no es sorprendido jamás. Así que hasta aquí podemos ver las decisiones de una persona, cómo puede afectar a toda una nación. Gedalías no se estaba dando cuenta del daño que le hacía a la nación, que se le dio para proteger a no aceptar el consejo o la decisión de Johanán, que Johanán quería tomar al respecto de Ismael. Y es muy fácil estar aquí y decir, ese Ismael sí que es bestia, ese Gedalías sí que es bestia. ¿Cómo no vio venir eso? No, porque es muy fácil, nosotros somos muy ligeros para juzgar a los demás cuando toman sus decisiones. No, pero ese Gedalías sí que falta discernimiento. Menos mal que no duró sino 3 meses de gobernador. Qué bueno que duró. Porque si así iba a liderar al pueblo y no se dio cuenta que lo querían matar. Hermanos, cuando yo leí esta historia, yo viví esto en un caso de la vida real. Alguien que se le advirtió que iba a ser asesinado y no creyó. Eso te pone impotente de verdad. Yo no me quiero imaginar a este hombre, a Johanás, impotente diciendo, ¡haz algo! Y no hace nada. Y finalmente esa persona terminó asesinada por no escuchar los chismes de barrio diciéndole que lo iban a asesinar. Y es doloroso, hermanos. Él no se enteró nunca el dolor que produjo después de eso, pero es doloroso. Y a veces somos tan ligeros para tomar decisiones sin tener en cuenta lo que mis decisiones va a afectar al otro. Así que cuando yo leí esta historia, era difícil no pensar en esa persona. Pero ahora también, Johanán no se quedaría así, él tomaría otra decisión. Noten lo que dice el versículo 11 en adelante en las decisiones que toman las tropas. Y oyó Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas, y recuerden que aquí Johanán todavía no sabía nada, que estaban con él de todo el mal que había hecho Ismael. ¿Tú te imaginas a Johanán donde estaba con las tropas? ¿Verdad? Y se entera de todo lo que hizo Ismael. ¿Cuál podría ser la reacción de este hombre? ¡Se lo dije! No se lo dije. Pero con dolor en su alma, era su pueblo también. Se lo dije. Entonces tomaron a todos sus hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo encontraron junto al gran estanque que está en Gabaón. Cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a los jefes de las tropas que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo a Mizpa, dio la vuelta y regresó y se fue con Johanán, hijo de Carea.
Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó de Johanán con 8 hombres y se fue con los amonitas. Johanán decidió perseguir con tropas armadas a Ismael para ir a vengar lo que había hecho y pudo alcanzarlo. Sin embargo, no pudo hacer nada más que libertar al pueblo que iba cautivo a tierras amonitas en manos del soberbio Ismael. La decisión de Johanán trajo consigo alegría al pueblo porque alguien los libertaría. Y esta vez el pueblo decidió darse vuelta, el pueblo ni siquiera se quedó allí. Noten lo que dice el texto, eso es importante. Tú vas cautivo, tú vas preso, vas encadenado allí. Y ven a un libertador como vea que lo vieron esperanza y ellos ni siquiera pelearon, ellos se dieron la vuelta y corrieron. Esa es la desesperación de la cautividad, hermanos. Yo nunca he sido secuestrado, pero me imagino lo horrible que debe ser eso. Cuando te coartan de tu libertad, cuando te quitan algo que por naturaleza y por creación tú tienes, libertad. Dios te dio libertad y alguien te la está quitando. Así que la decisión de Johanán trajo consigo la alegría al pueblo porque alguien los libertaría. Y esta vez el pueblo decidió darse la vuelta y volver con Johanán. Sin embargo, la alegría del pueblo no fue superior al temor que podían tener por miedo a represalias de Nabucodonosor por haber sido asesinado el gobernante que él había puesto en manos de Ismael, lo que los llevó a tomar una decisión más que tampoco fue sabia. Noten esta secuencia. El pueblo está contento, alegre, me libertaron. Y miren en la alegría, en el gozo, tal vez en el mejor momento de sus vidas allí, en ese minuto, tomaron decisiones. Así que las malas decisiones no solo se toman cuando estamos en las malas, también se toman cuando estamos en las buenas. Noten lo que dice el texto. Entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él, tomaron de Mizpa a todo el resto del pueblo que él había recobrado de Ismael, hijo de Netanías. Después que éste había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, es decir, a los hombres de guerra, las mujeres, los niños y los eunucos que había traído de Gabaón. Y fueron y se quedaron en Queruquimán, que está junto a Belén, a fin de ir y entrar en Egipto a causa de los caldeos porque les temían, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar al país. Entonces ahora este pueblo que había sido liberado bajo el liderazgo de Johanán se quería marchar a Egipto y no regresar a sus tierras por miedo al rey de Babilonia. No habían aprendido la lección de sus padres cuando fueron esclavizados por Egipto, que tal vez en la época de este pueblo ya no era tan poderosa como lo era en los tiempos del Éxodo. Sin embargo, seguía siendo un pueblo gentil, un pueblo pagano, que adoraban a sus propios dioses y que esto los llevaría a alejarse más de su propio Dios, Jehová de los ejércitos. Amados, las decisiones que se conforman a la voluntad de Dios nos santifican, incluso cuando nos duele obedecer. Hay decisiones que son difíciles de tomar en nuestra vida, sobre todo aquellas que pueden causar dolor en nosotros o en otros. Pero debemos confiar que si bien hay veces que son dolorosas, también son buenas para los que amamos a Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para bien. Todas. Y a mí me encanta porque cuando yo voy al griego, porque a mí esa palabra todas me encanta. Cuando voy al griego a revisar el griego y meterme ahí en el griego, tratar de abrir eso para ver si hay alguna excepción, ese griego sabe qué significa. Todas. Así que lo malo que te pasa cuando tú amas a Dios es bueno para ti. Es bueno para ti. Pastor, pero ¿cómo veo lo bueno? Yo no te lo puedo decir. El Señor te lo dio a ti. Ora por eso, Señor. ¿Dónde veo lo bueno aquí? Yo no lo veo, pero tú dices que es bueno para mí, Señor. Ayúdame a ver lo bueno que hay en esto. Lo primero que tienes que pensar es que eso te va a hacer más como Cristo. Y tú no lo ves allí, pero te va a hacer más como Cristo. Pero también hay una historia de la vida real que me impacta, el cual termina en una decisión unilateral
la cual trajo el mayor dolor de un padre, pero que a su vez fue bueno para el resto del mundo. El padre convivía con su hijo. No necesitaba algo externo a ellos para poder estar satisfechos. Ellos estaban completos. No necesitaban nada ni a nadie. No necesitaban comprobar nada porque más bien el bien que podían hacer a todo lo exterior de ellos dependía solo de ellos. Ellos no dependían de nadie para el bien. Ellos eran el bien en sí mismo y daban ese bien al mundo. Pero la muerte entró al universo gracias a la desobediencia de un hombre y ahora todos estaban condenados a morir. Así que el plan de este padre para poder combatir con el problema que ya estaba, era entregar a su hijo para que éste ahora viviera de una forma perfecta. Él decidió entregar a su hijo para que éste viviera perfectamente y así poder redimir al hombre y al mundo entero, hermanos. Cristo decidió venir a morir por nosotros. Él se sometió voluntariamente a vivir una vida perfecta, encarnado en un cuerpo como el tuyo y el mío, pero sin pecado. Amorosamente decidió hacerse pobre para que nosotros tuviéramos riquezas eternas. Amorosamente decidió clavarse en una cruz para librarnos de la condena a nosotros. Misericordiosamente decidió recibir la ira de Dios para que tú y yo, los que estamos en Él y lo hemos abrazado por la fe, no recibiéramos condena alguna. Cristo no nos necesitaba para Él ser glorioso. Sin embargo, decidió morir por nuestros pecados para que nosotros ahora tuviéramos vida en abundancia y estar en la gloria con Él. Él abandonó su gloria para que nosotros pudiéramos estar en la gloria con Él. Eso fueron decisiones unilaterales. Cristo no te pidió permiso ni a ti ni a mí para hacer lo que hizo. Y Él estaba decidiendo morir para que tú vivieras. Él estaba decidiendo hacerse pobre para que tú fueras rico. Él estaba decidiendo ser abandonado para que tú no fueras abandonado. Él estaba decidiendo colgarse en una cruz para que tú no fueras condenado. Él estaba decidiendo recibir el abandono de su Padre, la ira eterna de Dios sobre sí, para que tú y yo no pudiéramos padecer eso jamás en la vida. Eso fueron decisiones del Dios eterno. Decisiones. Cristo se sometió al dolor del desprecio, al dolor de ser perseguido, al dolor de ser menospreciado por los hombres, al dolor de ser traicionado, al dolor de ser apresado, al dolor de ser crucificado, al dolor de beberse la copa de la ira de Dios en dicha cruz para que nosotros fuéramos liberados de todo eso. Decisiones difíciles que nuestro Señor enfrentó para que ahora nosotros pudiéramos tomar decisiones con gozo en medio de la aflicción que es temporal, porque ya Él recibió el castigo eterno por nuestra paz. Ahora yo te digo, hermano, hermana, que estás aquí, ¿cuáles son tus decisiones difíciles? Porque cuando nosotros tomamos decisiones difíciles, lo miramos así. Es que yo miro y tomo esta decisión que yo veo que nadie toma. Es que yo abandono este trabajo que yo veo que ninguno abandona. Es que yo he tomado la decisión de alejarme de la familia que es piedra de tropiezo para mi fe, que yo veo que nadie hace. Es que tú no estás llamado a mirar así, tú estás llamado a mirar así. Cristo también decidió venir a morir por ti cuando Él no te necesitaba ni a ti ni a mí. Sin embargo, Él decidió venir. Él decidió y amó su decisión. Entonces tú decídete y ama tu decisión. Decídete y ama tu decisión. No te quejes. Decídete y ama tu decisión. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios
demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios decidió salvarnos de Él. Fuimos salvados de Él y para Él. Por eso, amados hermanos, es que nuestras decisiones deben ser tomadas para su gloria y no la nuestra. No es lo que más te conviene, hermano, hermana, no es lo que te conviene a ti. No, es lo que trae gloria a Dios. No es lo que mayor deleite te trae, es lo que agrada a Él. Ya somos posesión suya, le pertenecemos completamente. No es un pedazo de ti, no, le perteneces todo. Y no solo cuando las cosas van bien, sino aún cuando las cosas van mal. Tus decisiones hablan del Dios en el que tú crees. ¿Cuál es el Dios que tú crees? Yo tengo que ver tus decisiones para saber cuál es el Dios que tú crees. Tus decisiones informan a los demás cuáles son tus prioridades, si son eternas o si son terrenales. Tus decisiones informan qué tanto control crees que tienes de la vida. Tus decisiones informan en dónde tienes el corazón comprometido. Hermano, tus decisiones informan al mundo entero si Dios es tu Dios o tú eres tu propio Dios. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué decisiones ya has tomado? Hermano, espera allí, espera allí. No seas apresurado. La esperanza que debes tener es que nada de tu pasado, es decir, lo que hiciste hace unos minutos y fue pecado, nada de eso te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si lo has abrazado por la fe a Él. Pero tampoco es verdad, hermano, que ser de Cristo es deleitarse en el pecado porque Cristo hizo el trabajo completo. Frena, mi hermano, esa decisión. No sé cuál vas a tomar, pero medita. Medita primero que si trae gloria a Dios esto que voy a hacer o que hice. En segundo lugar, si hace el bien a mis hermanos. En tercer lugar, mira si esto lo que estás tomando por decisión fractura o no la iglesia de la cual tú eres. En cuarto lugar, ¿tiene algo de santo esto que quiero decidir? Y no importa si te duele lo que tienes que decir, pero si cumple con las 4 cosas que te acabé de mencionar, hazlo sin dudar. Si no cumple con eso, arrepiéntete y vuelve al Señor, hermano. Vuelva al Señor. Las decisiones cuestan, pero si trae la gloria a aquel que decidió venir a salvarte de manera inmerecida, entonces vale la pena tomarla, cueste lo que nos cueste. No abandones el barco. Confía en tu capitán que te llevará de gloria en gloria hasta que estés con él eternamente y para siempre. Hermano, tal vez hoy te sientes entre la espada y la pared, pero que no sea la necesidad la que tome la decisión por ti, que no sea tu emoción la que sea que tome la decisión por ti. Deja que la palabra de Dios tome la decisión por ti, así te duela, hermano, escucha bien, así te duela, deja que la bendita palabra de Dios te diga lo que tienes que hacer. Confía en eso. Y si has pecado hasta hoy, hay consuelo para los que estamos en Cristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dice la Escritura también, a la cual yo le creo, que abogado tienes para con el Padre. Y si te arrepientes, Él intercederá por ti ante el Padre. Hermanos, Cristo no es Edalías. Cristo no es Edalías. Cristo no es Edalías que le prometió a su pueblo que iba a interceder delante de Babilonia y se olvidó del resto del mundo. Cristo sabía lo que venía, a quién venía y por los que venía. Y Él hoy, estando en gloria, está intercediendo por ti y por mí cada vez que nosotros caemos. Y tú, amigo que estás en este lugar, déjame decirte algo. Tú puedes seguir cantando la canción de Rubén Blades si tú quieres. Y creer que tus decisiones son las que te van a llevar al cielo. Tal vez tú no eres ni la ex señorita, ni el novio de la ex señorita. Tú no eres el borracho, tú no eres el que arrienda esa casa, tú no eres el vecino perverso. Pero nada de lo que tú estés haciendo y tus decisiones, por muy moralmente altas que sean, te van a llevar al cielo. Nada de esas decisiones. Amigo, tú estás en este lugar porque alguien decidió por ti
tal vez al invitarte, tal vez viniste por tus propios medios. Sin embargo, nada de eso hubiera ocurrido si Dios no hubiera decidido providencialmente sentarte en esa silla hoy. Tú estás sentado allí porque Dios quiere que estés sentado allí. Tal vez tu decisión era otra, de hecho. Tal vez te querías ir era para playa. Hoy es el día de la familia, quiero disfrutar mi mojarra, mi bocachico. ¡No! Dios te quiso aquí, amigo. Y este mensaje no es para ningún otro que se quedó en esa playa. Ese mensaje es para ti que estás aquí hoy, amigo. Escucha bien la voz de Dios. Dios te colocó allí. Tal vez eres ejemplo de los que conviven a tu alrededor. Tal vez pudiste venir a este lugar abatido por tu pecado también. Abatido por tus propias luchas. Abatido porque no sabes qué hacer. Pero amigo, déjame decirte que independientemente de la razón del por qué estás en este lugar, la decisión de vida que debes tomar es abrazar a Cristo por la fe. Que tu decisión no sea, como lo dije hace unos minutos, como la ex señorita, el arrendador o el borracho de la canción, sino que sea abrazar a Jesús por medio de la fe. Es la decisión más urgente y acertada para ti en estos momentos, amigo. Dios en Cristo ya decidió volver por segunda vez. Ya eso está decidido también. Pero ese día nadie lo sabe. Así que estás a tiempo de arrepentirte de tus propios pecados, confesar a Dios tu necesidad de Él y abrazar a Jesús para que ahora Él sea tu Señor y Salvador. Amigo, tú que decides cosas todo el tiempo, decídete por Jesús hoy. Él vale la pena. Cristo es mejor que cualquier cosa que puedas desear. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.